Hola, buenas noches. Son unos carcamanes. Quieren fundir al banco por rédito político. Palabras más, palabras menos. Esto fue lo que dijo hoy el presidente del Banco República, refiriéndose a los legisladores del Partido Nacional que han presentado y han ampliado la denuncia penal por el caso Pluna y por el aval a la empresa Cosmo. ¿Qué dice? ¿Qué responde el Partido Nacional? Entre otras cosas, sobre esto vamos a hablar con el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, con el senador Luis Alberto Heber, en minutos nada más aquí en nuestros estudios. Además, bueno, parece que no hay demasiado margen, aunque hay cierta estabilidad en materia financiera para ANCAP, no hay margen, por lo menos por ahora, para bajar los precios de los combustibles. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esta medida? El dólar está planchado, el precio del crudo está por debajo de la referencia que ha tomado ANCAP. ¿Cuál es el argumento? Bueno, sobre ese y otros aspectos vinculados a la empresa petrolera estatal también vamos a conversar aquí en nuestros estudios. Ya nos acompaña y conversaremos con él en instantes, con el vicepresidente de ANCAP, con Germán Riet. Y además una evaluación a propósito de lo que fue la noticia mundial esta semana, la reelección de Barack Obama en los Estados Unidos. Vamos a conversar con un docente, historiador, vamos a intentar entender por qué gana Obama y qué importancia tiene en definitiva para el Uruguay y para la región el triunfo de los demócratas otra vez en los Estados Unidos. Como si fuera poco, a eso, como siempre, les agregamos el contenido que aportan nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, en 2013 comenzarán las obras del dragado de la Laguna Merín y también las obras del nuevo puente Yaguarón, de acuerdo al avance que ha habido en las negociaciones entre la Cancillería uruguaya y la del gobierno brasileño. Apelando fundamentalmente a la buena onda, a la buena relación que tiene el presidente Mujica con Dilma Rousseff. Se van a enterar de eso y también se van a enterar lo que resolvió este viernes la mesa política del Frente Amplio a propósito de un tema vinculado a la educación, tan caro para el presidente de la República y que tiene que ver además con la enseñanza tecnológica. Ya se van a enterar. Saludo también a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En nuestra segunda intervención vamos a hablar de una situación bastante compleja que atraviesa la intendenta de Artigas, Patricia Ayala, por una denuncia sobre supuesto acoso sexual de parte de su tío, jerarca de la administración, que renunció a su cargo, pero que ya está trabajando en otra dependencia estatal. Ya conversamos con el senador Luis Alberto Heber, pero antes y para hacer una puesta a punto, mucho se ha hablado sobre el pago de Cosmo, el aval, cómo fue otorgado. Nicolás Núñez estuvo trabajando en esto y tiene las últimas informaciones, por lo menos las que se han conocido hasta el día de hoy viernes. Sí, porque todavía quedan muchas preguntas planteadas, hay algunas interrogantes sobre el accionar que han tenido algunos de los actores involucrados en todo este caso de Pluna. Lo que parece quedar bastante claro es que el empresario Juan Carlos López Mena era quien estaba por detrás de la empresa Cosmo al momento de la subasta del pasado 1 de octubre. Y digo que López Mena estaba por detrás de la subasta porque en las declaraciones públicas que hace Caloia, él reconoce que da el aval por el conocimiento que había de la empresa que estaba por detrás. Claramente Cosmo no opera frecuentemente en nuestro país, por lo cual Caloia da el aval a López Mena, no en realidad a la empresa Cosmo. Y también se desprende de las declaraciones que han hecho los integrantes del gobierno, que en realidad había un conocimiento por parte de Fernando Lorenzo de que efectivamente era López Mena, y así quedó de manifiesto en la interpelación cuando Lorenzo dice que se comunicó con Caloia para transmitir que había interés en que ese aval fuera otorgado y que Cosmo pudiera presentarse en esta subasta, en este llamado público. Lo que digo que queda planteada algún interrogante y sobre eso podemos echar luz acerca de por qué, por ejemplo, López Mena no se presenta a él directamente, ¿no? Claro, esa es la pregunta que todavía mucha gente se está haciendo, ¿no? ¿Por qué el titular de BQB, de Buquebus, no se presenta directamente en la subasta del pasado 1 de octubre, ¿no? Y hay muchas conjeturas. Yo estuve hablando con varias personas integrantes del Poder Ejecutivo, cercanas a la negociación, y uno se encuentra con respuestas un tanto disímiles. La respuesta más firme, la más sólida, la que incluso se repite en muchos actores, es que el problema es que López Mena no quiso hacerse cargo de la deuda de los 137 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa, cualquiera sea que funcione en nuestro país, para funcionar, para seguir pidiendo préstamos, para tener solvencia económica, tiene que evitar tener el pasivo grande. Hay quienes dicen que si López Mena se hacía cargo de los 137 millones de dólares, se iba a quedar con un margen de maniobra y de endeudamiento muy acotado para proseguir con las tareas o con su desempeño empresarial, no solamente en lo que tiene que ver con el tema del transporte aéreo, sino también fluvial y con sus emprendimientos. Entonces, por eso es que López Mena
piensa en esa maniobra, si quiere, en esa vía de conseguir una empresa tercera que se presente a la subasta, que ofrezca 137 millones de dólares y después alquilarle él los aviones y quedarse con las frecuencias. Y a propósito del cobro del aval, da la sensación que por estas horas se ha primado aquella vieja frase del presidente de la República, ¿no? Que ha primado lo político por sobre lo jurídico. Sí, y es otro dato llamativo porque yo el día miércoles tenía la información de que era muy difícil que el aval pudiera ser cobrado. ¿Por qué? Y esto excedía al Banco República, a la aseguradora e incluso a Cosmo. La información que yo tengo es que hubo un error en el documento que el fideicomiso le da a Cosmo para poder presentarse. Ese error que el departamento jurídico del Banco República entendía era insalvable, bueno, permitía que la aseguradora argentina Boston no pagara el aval. Parece que las negociaciones, el diálogo entre el Poder Ejecutivo y seguramente López Mena, esto no puede ser confirmado, pero seguramente fue así, permiten que la empresa misma diga, bueno, está bien, yo reconozco que tengo que pagar. Jurídicamente, el aval no iba a ser cobrado. Lo que pasa es que muchas veces en estos casos priman otras cuestiones, otros diálogos, y bueno, seguramente por ahí se facilitó la posibilidad del cobro y hubo un reconocimiento por López Mena que quizás, como la maniobra no salió como él pensaba, bueno, a fin de evitar algún encontronazo más con el Poder Ejecutivo, termina saldando esta deuda de 13.6 millones de dólares. Hoy mismo se confirma que en las últimas horas quien mantuvo un contacto con el empresario argentino, con Juan Carlos López Mena, fue el nuevo secretario de Presidencia, Homero Guerrero, y por allí salió esta solución política por encima de lo jurídico. Han pasado, como ustedes ven, muchas cosas que ha involucrado también al Partido Nacional, y es por eso que ya vamos a recibir con mucho gusto aquí en nuestros estudios al presidente del honorable directorio del Partido Nacional, senador Heber. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Si le parece, senador, lo invito de arranque nomás a escuchar brevemente lo que hoy en Radio Carve decía el presidente del Banco República. ¿Le parece? ¿Tendré que escuchar de vuelta? A ver. Buah. La aseguradora había constituido una póliza perfectamente válida y un conjunto de carcamanes dudó, sin ver la póliza, de que la misma fuese válida. Lo hicieron todos para hacer un show mediático y político para atacarme personalmente. Entonces, lo hicieron deliberadamente, tal vez para ganar un voto. Por eso digo que son carcamanes, ¿no? Es un carcamán. Qué palabra vieja, ¿no? Antigua. Porque hay que explicar lo que es. A mí me hubiera gustado, o me hubiera dolido, mejor dicho, si hubiera dicho mintieron, faltaron a la verdad, pero eso no dice. La verdad es que le pedimos en la interpelación los documentos. Yo personalmente se lo pedí, que nos mostrara primero el poder que tiene que haber traído Hernán Calvo o Antonio Sánchez para presentarse en el Banco República para decir yo represento a Cosmo. Bueno, eso no es parte del secreto bancario, eso es parte de una documentación básica. Supongo que en la interpelación le hemos pedido que venga el presidente del Banco República para que nos traiga esos documentos. No se presentó nada. El acta, el escribano, tampoco. No tuvimos la posibilidad de ver porque era lo que según él era secreto bancario la póliza. Entonces, Caloia en el reportaje dice, sin ver la póliza. Digo, claro, si no la pudimos ver porque la pedimos y dijo que estaba amparado en el secreto bancario. Lo que yo le pregunté a Caloia es algo que Caloia hábilmente no ha contestado a ningún periodista y menos en el Senado de la República, que es, muy bien, aceptemos que está comprendido en el secreto bancario el nombre de la empresa que asegura el aval, que dio la garantía del aval. Muy bien, ¿es extranjera o es nacional? Mejor dicho, ¿está establecida en el Uruguay o no? Simplemente eso no está dentro del secreto bancario. Y no ha contestado nada. ¿Por qué no contesta? Porque tiene que decir que es una empresa que asegura que es Boston Seguros Argentina, Sociedad Anónima, que está en Buenos Aires. Para usted era un dato clave ese. Y el artículo 2 de la ley de seguros dice claramente que ninguna empresa aseguradora puede operar en el Uruguay si no está instalada en el Uruguay. Y hay un reclamo de las aseguradoras nacionales
preguntándole esto al Banco Central y al propio Banco República, si es verdad que se admitió una garantía para un aval del Banco República otorgado por una empresa que no está establecida en el Uruguay, porque entonces cambia todas las reglas de juego que tienen muchas de las aseguradoras, porque muchas aseguradoras están acá, porque si no están acá no pueden trabajar, no pueden trabajar de Buenos Aires, ni de Europa, ni de Estados Unidos, se tienen que instalar acá. La razón es que si mañana hay un incumplimiento, se aplica la justicia uruguaya. Y nosotros confiamos en nuestra justicia, por eso es que le pedimos que se instalen acá. Si mañana, por vía judicial, vamos a buscar cobrar la garantía, tenemos que ir a la justicia argentina. Y con todo respeto, yo digo que no es confiable para nosotros la justicia. Lo que señala Caloia es que de alguna manera se saltearon algunos elementos administrativos porque había una premura en resolver un caso que acusaba al Uruguay. Y decía él, si se hubiera trancado un aval por cuestiones burocráticas, ay, mamita, ¿cómo me hubieran pegado también? No. Bueno, por burocracia sí, por exceso de documentos no. Por burocracia y por sello y por firma, y eso sí, por supuesto, el banco tiene que ser ágil. No tan ágil como dijo Juan Castillo, que dijo que el aval que le había dado Caloia a Hernán Calvo en nombre de Cosmos, lo había dado 24 horas por teléfono. Y Juan Castillo dijo además que demoran meses los créditos en el Banco República, y ni que habrá avales, pidiéndole prácticamente el carné escolar de cada uno de los hijos que tenemos para otorgar este tipo de créditos, y resulta que Caloia lo da para mí en 2 horas. Juan Castillo sabe más que yo porque es hombre de gobierno y además es el vicepresidente del Frente Amplio. Y le dijo que eran 24 horas y lo dio por teléfono. A esto Caloia, que está enojado con el mundo, terminó diciendo que Juan Castillo era un mal compañero y que era estalinista. Sí. No, si hay algo, yo creo que Juan Castillo tiene muchos defectos y hay que avisarle que el muro cayó. Pero si hay algo que no es estalinista es justamente decir que tiene que haber transparencia. ¿Usted cree? Si hay algo que no es estalinista en el mundo es la transparencia. Lo de Stalin es todo ocultamiento, todo Estado, todo corrupción, como fue el sistema que tuvieron en la Unión Soviética.